Bajo el arrullo del cununo y guasá, de los antiguos gritos africanos y rumores del mar, nace Mari Grueso Romero en Guapi, Cauca. Ella siente que antes que poeta y escritora es maestra. Cuando yo soy maestra estoy sembrando semillas, dice. Estoy aportando de una manera positiva al crecimiento de los hombres y de las mujeres. Y para convertirse en educadora inició su camino en la Normal Nacional La Inmaculada Concepción, donde se graduó como maestra bachiller. Luego continuó sus estudios en la Universidad del Quindío en licenciatura en Español y Literatura. Más tarde, Mari se especializa en lúdica y recreación para el desarrollo cultural de la Universidad Los Libertadores de Bogotá. Para Mari es importante dejar por escrito el legado ancestral, las tradiciones, los cantos e historias de príncipes negros. Suyos son los poemarios, El otro yo, que si soy yo, El mar y tú, Negra soy, Tómame antes que la noche llegue, Cuando los ancestros llaman. Leer la obra de Mari es adentrarse en ella misma como ser humano, allí donde brota la vida, su vida cotidiana, anhelos, hijos, amor y pérdida, los recuerdos más profundos de su infancia. Ella, con su poesía, intenta responder a las preguntas más antiguas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Ha escrito los libros ilustrados La muñeca negra, La niña en el espejo, El gran susto de Petronila. Una vez sumergidos en su literatura, estamos en contacto con la naturaleza del Pacífico, las palmeras, el sol, las aguas azules del mar. Como mujer negra ha buscado espacios para hacerse escuchar, para que su palabra navegue entre tambores e ilusiones. Por esto ha recibido diversos reconocimientos, como mención de honor en el Encuentro de Mujeres Poetas del Museo Rayo Roldanillo 1995, la Mujer del Año en el Aspecto Literario, Universidad Santiago de Cali 2007, Premio de Mejor Maestra por el proyecto etnoeducativo de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca. Fiel amante de la vida, de su cultura y de la poesía, Mari Grueso es una de las voces más importantes en la literatura afrocolombiana. Su poesía nos acompaña hoy y seguirá con nosotros cuando haya terminado esta noche. La fuerza de su voz nos golpea como golpean las olas del Pacífico colombiano. Nací en un corregimiento cerca a Guapi que se llama Chuare, Guapi, Cauca. Mi casa era de madera con techo de zinc. Generalmente en ese pueblo las casas son de palafitos porque hay 3 ríos que convergen. Un río que se llama Chuarecito atraviesa el pueblo. A lo largo del pueblo hay un río que se llama Chuare y un poquito más allá hay otro que se llama Napi, que es el gran río. Cuando se crece Napi, entonces Chuare y Chuarecito se regresan. Al ellos regresarse inundan el pueblo. Entonces por eso las casas son de palafitos, para que cuando el agua suba no se lleve las cosas. Pero sí hay que estar muy pendiente con las gallinas, que se hacen los gallineros altos, pero de todas maneras hay que estar pendiente de gallinas, esa cuestión de los cerdos, los perros, sí, porque cuando crece el río de verdad eso es un problema muy serio. Se llevan cementeras, el pan coger, todo se lo lleva. Nací allí con comadrona, una partera, una tía mía, la que me trajo al mundo. Era la persona que nadie podía levantar la voz donde ella estaba. Y era a quien le ponían las quejas si alguien se portaba mal, porque era la mamá de todos, porque ella es el que lo había traído al mundo. Y resulta que ella tenía la dificultad para hablar, ella no decía 3, sino que decía cres. Y que tía Justina, por decir algo, Mary se portó mal. ¿Ah, sí? Déjemela que voy a dar cres nomás, cres chullo. Que solo 3 latigazos me iba a dar. Entonces, ay, eso era pues un problema. Estuve allí hasta antes de los 2 años. Faltando 8 días para los 2 años, me trajo mi abuelo a Guapi, mi abuelo materno. Mi abuelo, que era comerciante, alcanzó un capital bastante grande, que aún la gente de Guapi, usted puede preguntar por él, y formamos parte de la tradición oral allá.
¿Y por qué? Porque el asunto es de que como no había negro con plata y mi abuelo resultó con dinero, rico, llamaban, entonces que había hecho pacto con el diablo. Usted va, si habla de la tradición oral de Guapi, ahí lo va a encontrar. Entonces, ¿qué hacía él? Como él vendía, entonces la gente iba al monte, llama uno, a trabajar y el oro que conseguía se lo traía y llegaban y le decía, Mano Martín, véndame 1 kilo, dígame 2 panelas, una botella de corocín, un medio ciento de tabaco, 1 kilo de peje seco, que más o menos era la comida. Mi abuelo le entregaba eso al que le iba a comprar y ellos le daban el oro en atados. Entonces él les daba lo que les pedían y ellos le daban el producto, pero ellos no sabían qué habían dado ahí. Entonces mi abuelo si ya cogía después ese oro, lo organizaba, lo traía a vender a Guapi y ese no era el equivalente. De esa manera, entonces logró amasar una gran fortuna, pero la gente dice que el cuento fue diferente. García Márquez, en sus relatos, decía que la abuela que vivía en Aracataca, fue muy influyente en él con la literatura, que los cuentos de la abuela fueron prácticamente su primera influencia literaria. En el caso de Mari Grueso, ¿cuál fue su primera influencia literaria? Porque entiendo que usted viene de la tradición oral. Sí, yo vengo de la tradición oral, pero esta influencia literaria, en parte mi papá, porque mi papá sí era cuentero. Él era de los señores del pueblo que, así como hoy día viernes, la gente iba a la casa para escuchar los cuentos y llevaban su cobija, una cobija y una almohada. Y nos poníamos con las personas más cercanas, las amigas más cercanas, porque íbamos a conversar mientras tanto. Entonces cuando mi papá llegaba y se sentaba y empezaba que que era un hombre casado con su mujer, tuvieron viviendo, los cuentos del Pacífico generalmente empiezan así. Por ese tuvieron viviendo nos da la idea del tiempo. Quiere decir mucho tiempo de acuerdo al tanto que tuvieron viviendo. Y entonces que era un hombre casado con su mujer, porque siempre vamos a empezar es a partir de un matrimonio, de una pareja. Entonces mi papá empezaba con eso y algunas personas ya empezaban a cabecear. Ahí a buscar, se iban durmiendo. Y entonces uno conversaba y todo eso y está escuchando. Y mi papá cantaba, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, despierto estaban. Y seguía hasta que todo el mundo se quedaba dormido. Nunca terminaban esos cuentos. Generalmente son largos. Entonces, la influencia de la oralidad viene de mi papá. Viene de mis tíos maternos. Mis tíos maternos tenían la facilidad de la palabra. Eran buenos conversadores porque mi abuelo también lo era. Entonces, viene de allí la parte oral. Ya la parte académica, tengo un profesor que aún vive, que se llama Luis Ledesma, que influyó mucho en Guapi. Y mi mamá, que ella estaba haciendo los oficios de la casa y estaba declamando a José Asunción Silva y Maile Enrique Arciniegas. Mari, trasladar esa oralidad a la escritura es supremamente complejo, y más cuando se viene de un espacio tan vivo, tan vital, tan increíblemente lleno de músicas, de sentires. ¿Cómo fue ese proceso, cómo sigue siendo ese proceso de trasladar lo oral a lo escrito y en cierta forma a una tradición literaria? Bueno, no fue ni tan fácil, sino que como yo sí soy oral, totalmente, yo soy oral y entonces mi problema radicó en que empiezo a tener conciencia de que cuando yo estudié nunca encontré nada que tuviese que ver con la etnia negra. Yo estudié siendo negra, con profesores negros, temas que no tenían nada que ver ni con mi cultura, ni con mi identidad cultural ni étnica. Pero tal vez no le di mucha importancia en ese momento. Pero ya cuando empiezo a ser maestra y me sigo encontrando con el mismo fenómeno. Los
textos escolares no traían nada que hablase de los negros, únicamente en sociales cuando hablaban del 12 de octubre. Ahí entonces el 12 de octubre que nos habían traído de allá, bueno, y en las condiciones que nos trajeron. Pasaba el 12 de octubre y salíamos nosotros del sistema educativo. No estábamos, nosotros éramos invitados de piedra en una comunidad de negros, con profesores negros y alumnos negros. Entonces, frente a esa necesidad, yo dije, esto no puede seguir así. Yo tengo que escribir mi historia, tengo que escribir mi cultura, que los otros nos lean. Todo lo de nosotros ha sido malo porque no nos conocen. Entonces, ante la falta de conocimiento, pues la gente dice lo que se le ocurre. Ah, sí, nosotros somos música, sí, pero esa música, vamos a mirar el subfondo de ella. Entonces, desde ahí empecé, y no tengo un libro, por lo menos de poesía, donde yo no incluya lo que son los alabados, los chigualos, las salves, para que el que me lee también pueda ver esa parte de la oralidad. Eso es la tradición oral llevada, pues, entonces, a la poesía. Hay poemas suyos en donde se expresa una voz rebelde, fuerte. Sí, yo soy contestataria, soy rebelde, porque es que, ¿qué tiene que ver el color de piel? Nada. Y la gente es implacable juzgando. Entonces, pues levanta uno la voz. No para pedir que lo quieran a uno, sino para que lo estudien, para que lo lean, para que lo conozcan. Y entonces, a partir de ahí, ahora sí vamos a hablar. Guapi es un puerto sobre el Pacífico caucano que tiene una gran tradición literaria. Nosotros sabemos que el gran poeta emblemático del Pacífico, el Elías Martán Góngora, es oriundo de Guapi. Asimismo, Guapi ha dado excelentes músicos. ¿Y qué nos puedes decir de Guapi culturalmente? Guapi es el centro cultural del Pacífico. Es de las ciudades del Pacífico que más se ha preocupado por la parte cultural. A Guapi iba a estudiar gente de todas partes del país, porque era diga usted, como un Popayán antes, una ciudad de estudio. Entonces siempre se preocupó por conservar tradiciones, luego para que los estudiantes se superaran y se dieran cuenta que tenían que ser alguien importante en la vida. Vino el Colegio San José a Guapi, la normal de señoritas que se llamaba en ese tiempo, y se hizo un trabajo muy importante. La gente asumió eso y tenemos esa vena artística. La gente de Guapi, el que menos es poeta, hombre. Entonces tenemos eso y hay mucha gente que ha esparcido cultura por todas partes. La música es algo inherente. En Guapi es donde se baila el mejor currulado, que llaman bambuco viejo. Y es puro, sin tanto cuento que se le ha metido, sino exactamente el bambuco viejo como debe bailarse con semejante elegancia. Eso es un baile hermoso. En Guapi puede usted encontrar grandes artistas. Guapi en el Pacífico Sur ha sido la ciudad que más intelectuales ha dado. Estuve relativamente hace poco en Guapi y además de toda esa riqueza cultural y musical, encontré en los jóvenes mucha música urbana, rock, rap, hip hop. ¿Qué opina Mari de todas estas nuevas manifestaciones? Pues es importante que todo esto ellos tengan conocimiento de todo y que hagan parte de esos movimientos. No podemos estar aislados, pero sin olvidar nuestra cultura, nuestra base cultural. Es que nosotros podemos hacer todo eso, pero nosotros venimos de nuestro folclore básico es el currulao y nuestra música es la marimba, el sonido de la marimba. Y así hagamos otro y hagamos los cruces, eso del performance que llaman. Hagan toda esa mezcla de cosas, pero nosotros sabemos que
su marimba es la nuestra y el currulado. Entonces, no podemos quedarnos únicamente con eso, pero esa es la base. En Buenaventura tú ejerciste la profesión de maestra, ¿cierto? Cuéntanos cómo fue esa experiencia como maestra, porque entiendo que a lo largo de tu vida has valorado mucho el rol y la función del maestro como formador de jóvenes. Cuéntanos un poco tu experiencia pedagógica y de vida en el puerto de Buenaventura. Bueno, en Buenaventura la experiencia pedagógica ha sido muy buena. Yo soy de las muchas maestras muy bien valoradas, querida por los estudiantes, no por mi cara bonita, porque no la tengo, sino por mi calidad de maestra. Y los padres de familia también. Entonces a mí me fue muy bien como docente, me sigue yendo bien, porque es que hay que buscar la manera de llegar al estudiante. Es las estrategias que tiene que buscarse el maestro para poder llegar a cada uno de los alumnos. Si yo les digo que empecé a escribir cuentos infantiles como estrategia para poder llegar mejor a mis alumnos, a lo mejor no me lo creerán, pero el objetivo fue eso. Yo incluía a mis alumnos en los cuentos. Y el que me sacaba buena nota, seguro que iba en el cuento siguiente. El grupo mío era el mejor siempre. Y lo llevaba al parque, vamos a mirar el panorama y vamos a escribir con relación a eso. Empecé a escribir esos cuentos utilizando todos los elementos del medio, las cosas que le eran comunes, utilizando las calles, las carreras, los negocios, que pasamos por el colegio tal, o estuvimos en el parque y nos entramos a tomar gaseosa en la tienda o en el negocio de Julano, las gaviotas. Entonces yo los metí al mundo real. Y a partir de ese mundo real íbamos a mirar lo demás. Pero ellos tenían la base de lo real, no simplemente lo imaginario. Y entonces ellos ya iban a construir también, porque ellos construían, hacían cuentos, también hacían poemas, a partir de estas vivencias. Por ejemplo, El gran susto de Petronila es un libro que hice para enseñar sinónimos y antónimos. Parece mentira, yo hice ese cuento para enseñar sinónimos y antónimos a partir de ese libro. Cogí como punto de referencia el Chontaduro, lo ubiqué en Córdoba, que todos son lugares reales. Entonces usted con ese libro puede mirar el proceso del Chontaduro, puede enseñarle a los estudiantes eso, las diferentes formas de comer el Chontaduro, cómo en la industria se está trabajando el Chontaduro, todo eso. Ahí estamos hablando de ciencia. Pero si ubicamos a Córdoba, donde nos queda, también entonces estamos hablando de geografía y Buenaventura, ¿dónde queda? De sociales. Y si vamos a hablar de los sinónimos y antónimos, estamos metiéndonos en español. Con ese mismo cuento podemos mirar todas las áreas. Entonces usted toma de él, después de haberlo leído, lo que le interesa. Puede hacer que los niños o los estudiantes lean el cuento y vamos a tomar esto. Si le va a hablar de sinónimos y antónimos, usted organizan el término después de la charla y luego que ellos lo encuentren los sinónimos y los antónimos que hayan ahí. Hablamos también de la solidaridad, porque nosotros los negros hemos tenido siempre muchos valores. Nosotros hemos criado con bases de valores, los valores eran como el norte. Y de ahí que el asunto de la tunda, que el duende, todo eso, para los muchachos que se comportaban mal, ahí está. Como dice su poema, Los pericuetos de la maestra. ¿Qué maestra tan joría la que me ha tocado a mí? Mari, pues nos has hablado un poco sobre cómo produces, cómo escribes tú los cuentos infantiles, que hace parte pues del legado de la literatura infantil, que hoy en día está en boga en Colombia y en América Latina. Háblanos de tu poesía. La Universidad del Cauca te publicó un libro muy bello que se llama Cuando los ancestros llaman. ¿Cómo te inspiras tú para escribir poesía? Una mujer que viene de los ríos, una mujer que siempre ha tenido como paisaje el mar Pacífico, el puerto de Buenaventura. ¿Cómo es eso de hacer poesía
en el Pacífico? El Pacífico es muy bello y tiene una cantidad de cosas hermosas. El Pacífico no es simplemente la música. Ese entorno es hermoso y no todo el mundo tiene la facultad. Dios no le dio a todos la facultad de poder ver el mar, de tener el mar allí. Hay gente que se muere y no lo conoce, mientras que nosotros lo tenemos ahí a 7 metros. Todos los elementos marinos. Entonces yo tengo que mostrar al mundo mi entorno social y cultural. Entonces, esa es otra cosa que trato, de posicionar la literatura afrocolombiana. Ese cuento que no, que esas poesías nomás para leerlas en espacios como Izada de Bandera o una reunión social así, porque no puede salir a la luz, porque claro, esa está en la periferia, no puede ser. Hay que buscarle el gusto estético que tiene la poesía afro o la poesía negra. Mari, hemos hablado de Guapi, pero tú vives hace muchos años en Buenaventura, un puerto mágico sobre el Pacífico a solo 140 kilómetros de la ciudad. Háblanos de Buenaventura, ¿cuáles son tus relaciones con las comunidades, con los artistas de allí? Para ti, ¿qué es Buenaventura? Bueno, Buenaventura es un universo sin descubrir. Buenaventura es un lugar hermoso que nos ha tocado a nosotros los negros, pero que desafortunadamente nosotros nomás estamos en Buenaventura. Nosotros es como si estuviéramos en algo prestado. Buenaventura es un puerto que da mucho dinero al país. Pero nosotros no vemos sino pasar eso. La realidad es que a nosotros no nos llega. Nos llega el dióxido de carbono de los carros. No llega a eso. Mari, uno de mis poemas favoritos, de los suyos, es relativamente diferente a su gran obra que es vital, muy identitaria. Es el poema Desesperanza. Yo soy una mujer negra que vivo en una comunidad de negros y aunque a mí no me ha pasado, pero eso no quita que yo no esté dándome cuenta y viviendo las circunstancias del otro. Entonces, ese poema nos está mostrando una realidad circundante. Y si usted mira ese libro, Cuando los ancestros llaman, tiene 2 prólogos. El primero, que es de María Mercedes Jaramillo, una profesora de una universidad de los Estados Unidos, y el segundo de una profesora de la Universidad del Cauca. María Mercedes toma una parte de mi obra y la otra profesora toma la otra parte que María Mercedes no tocó, que es la literatura infantil y esa literatura social, donde hablo de las circunstancias donde estamos, mejor dicho, hasta la cabeza metido en Buenaventura y en el Pacífico. Entonces es un poema muy doloroso porque era la realidad circundante que hemos estado viviendo a diario en la región. Y ese poema está hecho para los desplazados. Esa casa está sola y otras muchas. Oscuras, desvencijadas, fantasmagóricas y trágicas. La pobreza cae a pedazos por las ventanas. De los ojos de las ventanas salen lluvia de soledades, mirando sin parpadear el horizonte, mientras a su alrededor se esparce inexorablemente el abandono. En las noches se oyen murmullos de soledades. Es el corazón de los dueños que se quedaron impresos formando un río de espirales. Ellos huyeron por la vida sin mirar las huellas tras su paso. De pueblos que se mueren de tristeza, de anhelos nunca satisfechos, ni en las ciudades, ni en las calles, ni en los semáforos. Escondiendo en sus entrañas su dignidad maltrecha, levantan las manos al transeúnte, mientras a mí se me desgarra el alma por los ojos.
y la sangre de la patria se desgarra, formando ríos de desolación, tristeza y muerte. Y llegan al estuario de la bahía sin cabeza, sin brazos o sin piernas, o simplemente una cabeza que no sabe dónde quedó su cuerpo, mutilado por una sierra inclemente que ha transmutado su oficio en el tiempo. Y los otros se mueren de tristeza en las ciudades, los que alcanzaron a salir con suerte. Pero ante esta sociedad indiferente, de humillaciones, desprecios y silencios, me atrevería a pensar que más de uno preferiría no haber nacido o simplemente estar muerto. Me gustaría que nos hablaras un poco, porque tienes una relación literaria muy importante con los movimientos afros en los Estados Unidos. Has sido invitada en varias ocasiones, eres miembro de la Sociedad de Amigos de la UNESCO y también estás muy vinculada con el movimiento afro en el Brasil. Nos contabas que habías conocido en Brasil al poeta Soyinka. ¿Cómo son esas relaciones con el movimiento afro internacional? ¿Cuál ha sido tu experiencia como poeta invitada a las principales universidades norteamericanas y brasileras? Ha sido muy importante esto, porque eso me está dimensionando el trabajo que estamos haciendo a los negros con la literatura acá en el país. Entonces, a través de la poesía, de la literatura, la gente ha valorado mucho mi trabajo. Y ese valor que le han dado ha sido como la carta el pasaporte para yo poder ir a diferentes partes. Tengo conocimiento de 4 tesis de grado que han hecho en Brasil con mi obra. Quieren tenerme, quieren escucharme, quieren que les dé conferencia, a ver cómo es el movimiento allá, qué es lo que están haciendo, porque en últimas lo que uno quiere es que lo que escribe llegue al otro. De nada nos sirve a nosotros los escritores escribir, si no tenemos quien nos lea. Entonces necesitamos que nos lean. Y cuando ya lo leen a uno, entonces dice uno, bueno, como que hice la tarea, ¿no? Hice una deconstrucción de Dios. Me imaginé un Dios negro cargando polines ahí en el piñal, sin camisa, acá arriba sudando petróleo ahí cargando semejantes pedazos de madera. Y a María caminando en las calles de Buenaventura o de Guapi o de Tumaco, vendiendo pescado porque es madre cabeza de familia y tiene que trabajar para darle educación a sus hijos y para darle de comer. Entonces el poema quedó así: si Dios hubiese nacido aquí, sería un pescador. Cogería chontaduro y tomaría borojó. María sería una negra, reteque gordita como yo, que sobre la cabeza llevaría un platón llenecito de pescado, ofreciéndolo a toda voz, recorriendo las calles de toda la población. Llevo pescado fresquito, con leche y sin estropear, el pargo pa' comer frito y el ñato pa' sancochar, canchimala par tapao y el toyo pa' surá. Si Dios hubiese nacido aquí en el litoral, sería un agricultor que cogería cocos en el palmar, con un cuerpo musculoso como un negro del piñal, con una piel de azabache y unos dientes de marfil, con el pelito apretado como si fuera chacarrás. Y en la llanura del Pacífico tumbaría nato y manglar que convertiría en polines para los rieles descansar. Y sacaría cangrejos de las cuevas del barrial. Si Dios hubiese nacido aquí en el litoral, sentiría hervir la sangre al sonido del tambor, bailaría currulao con marimba y guasá y tomaría biche en la fiesta patronal. Sentiría en carne propia la falta de equidad
por ser negro, por ser pobre y por ser del litoral. Yo tengo una pregunta referente a dos cuentos que leí hace poco, que llegaron a mis manos hace poco, que son La muñeca negra y La niña en el espejo, que pues también tiene una muy bonita puesta estética por parte de Vanessa Castillo, que es la chica que hace los dibujos. Cuando uno se encuentra con literatura infantil, donde los protagonistas sean niños y niñas afro, tienden a estar dentro de estereotipos, ¿sí? Que hacen que incluso el cuerpo esté dentro de ese rechazo, esa no aceptación del cuerpo. Y me parece pues que en estos cuentos es evidente la aceptación sobre todo del cuerpo femenino. ¿Cómo usted se piensa esa representación del cuerpo femenino para escribir? Porque es como yo me siento, como me he sentido siempre. Entonces puedo transmitir eso porque lo que escribo es desde adentro. Nosotros las mujeres negras hemos tenido muy buen cuerpo. Esa es una de las bellezas innatas que hemos tenido. Pero como siempre nos han tratado de que somos feas, hay que levantar eso, hay que levantar ese ánimo. Y la niña se reconoce negra y se reconoce bella, la niña en el espejo. Se mira en el espejo y es una de las cosas que uno hace con sus alumnos, colocarle un espejo ahí en el aula de clase para que ellos se observen, para que se puedan ver y autorreconocer. La niña se mira en el espejo y detalla cada una de las partes de su cuerpo. Y entonces se siente bella, se siente hermosa. Que eso es fundamental, usted saber quién es y estar ahí parada y saber que sí es una mujer bella. Pero es que la belleza como es abstrata. Para otros puede ser fea, pero usted es una mujer bella. Su estilo, el estilo de las mujeres negras es diferente. Como es diferente todo, nosotros los indígenas, los negros, todos tenemos su cultura diferente, su forma. Entonces la niña se mira en el espejo, se ve, se siente bella, pero se da cuenta que hay algo. Y nos está diciendo ese algo que ella de pronto dice, pero es como si no fuera yo y no que fuera otra persona. Y empieza a pensar y claro, levanta la mirada y arriba hay una foto, una fotografía de la mamá. Y entonces ella se reconoce en la mamá. Entonces, esta belleza es heredada. Ustedes saben que nosotros algo tenemos de nuestros papás. Entonces se reconoce y nos está demostrando en ese libro que la belleza se hereda o las cualidades de la persona, sean morales o físicas. Llevando el puente es entre la literatura, entre la oralidad y la escritura. Esta muñeca negra es un puente de esos. O sea, es un ejemplo que yo les puedo dar a ustedes del trabajo. Resulta que en mi época no había muñecas para nosotras, las niñas negras. Entonces, las mamás nos mandaban a hacer muñecas de pan. Esas muñecas quedan como usted coger la plastilina y asemejar a una persona. Así, muñecas de pan. Eso era si se portaba bien, ¿no? Pero si se porta mal, para usted no hay muñeca. Los papás cuando iban para el monte, o sea, la finca, si traían racimos de plátanos que viniesen de dos, o sea, esos gemelos, esos plátanos que vienen pegados, también era una muñeca para nosotros. Entonces esa muñeca las poníamos a madurar. Cuando ya estaba madura, buscábamos a las personas más cercanas, a los amigos, para hacer compadrasto. Y eso era en serio. No, el asunto no era de juego, sino que era en serio. Nos reuníamos un viernes como hoy, vamos a bautizar una muñeca de plátano en tal casa y nos reuníamos las personas más amigas de la dueña de su muñeca. Cogíamos una vasija con agua, cogíamos una vela. El padrino tenía la vela y la madrina tenía la muñeca cargándola. Utilizábamos el agua del Socorro, que es lo que utilizábamos en el Pacífico para que los niños no les fuera a chupar la bruja.
que los niños lo acostaban y que a veces me parecía morado, que no sé qué. Entonces, se le echaba el agua del socorro a la muñeca para bautizarla. Entonces no le decíamos el Padre Nuestro ni el credo, como se dice pues al ser humano, pero nosotros le decíamos, María Corcoma, yo te bautizo y yo te como, y entonces listo. Ya asado el plátano, se iba partiendo el plátano como tantas personas hubiesen, de tal suerte que todos comíamos la muñeca. Y luego que nos comíamos un pedazo de muñeca, ahora sí vamos a cantar arrullo. Después de un bautizo, generalmente hay una fiesta. Y allá nosotros lo que hacíamos era arrullar. Entonces, por ejemplo, podíamos cantar, súbanlo, súbanlo, el niño va para la cuna, y va para la cuna, y va para la cuna. Entonces, esa era la manera de hacer la fiesta, pues, del bautizo. Entonces, ustedes hasta ahí ven el cuento de la muñeca negra, ustedes leen el poema, ustedes miran lo que hizo ahí y se acabó. Pero entonces yo les estoy contando, la otra parte que no la saben todo mundo. La estructura profunda del texto cuando él lo está escribiendo, haciendo el puente entre la oralidad y la escritura. Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, pero a mí no me escuchó. Y cuando le dije a mi mamá, me dijo, pídesela duro a Dios, y me hinqué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Se la pedí de mañanita, antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. Yo quería una muñeca que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le dije a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra, del cielo no manda Dios. Buscad tu pedazo de trapo y haced tu muñeca vos. Yo, muy tristecita, me fui a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó y me hizo una muñeca oscurita como yo.